Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar sobre un tema que estoy seguro les va a encantar tanto como a mí. Como siempre me emociona mucho tenerlos aquí, compartiendo este espacio. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias de nuestros adorados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar sobre lo que está pasando entre ellos, sobre las últimas novedades, sobre lo que parece que piensa Kerem, y por supuesto sobre lo que todos estamos pensando. Y no me refiero a si están o no juntos, sino más bien a cómo se percibe la situación, a las señales que nos dan, a las posibles interpretaciones y por supuesto, a mis propios pensamientos al respecto. Prepárense porque, como siempre, esto será una conversación abierta, honesta y llena de cariño por esta pareja que tanto nos ha dado. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme con amor, claro, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo. Y ya saben, aquí estamos siempre para compartir, para debatir, para reírnos juntos y por supuesto, para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco y en especial, con Kerem y Hande. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, arranquemos con el tema principal. Como saben, Kerem y Hande nos conquistaron a todos con su química en Love is in the Air Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y claro, la química entre ellos traspasó la pantalla. Durante mucho tiempo se habló de una relación amorosa fuera del set, rumores, fotos, indirectas, la cosa era un hervidero. Y aunque hubo confirmación y posteriormente una ruptura, la verdad es que la llama entre ellos nunca se apagó del todo, ¿verdad? Ahora, vamos a ser sinceros, la vida de los famosos es complicada. Están constantemente en el ojo público y cada movimiento es analizado y juzgado. Eso significa que cualquier acercamiento, cualquier gesto, cualquier publicación en redes sociales, se convierte en noticia. Y en el caso de Kerem y Hande la atención es aún mayor. La fascinación que generaron como pareja en Love is in the Air creó una base de fans muy sólida, y es natural que estén constantemente pendientes de ellos, buscando cualquier señal, cualquier indicio de que la historia podría repetirse. Recientemente hemos visto algunas cosillas que, como mínimo, dan que pensar. Fotos, encuentros casuales, o no tanto, comentarios en redes. Todo esto ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans, entre los que me incluyo. Y es que, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Eran una pareja increíble con una conexión especial, y se les extraña mucho. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la naturalidad con la que se relacionaban, todo eso nos cautivó. Y es normal que queramos revivir esa magia. Pero, ¿qué piensa Kerem de todo esto? Bueno, es difícil saberlo a ciencia cierta, porque, como es lógico, él no va a salir a gritar a los cuatro vientos lo que siente. Pero como buenos detectives de la farándula podemos analizar las señales, los gestos, las palabras que ha dicho y sacar nuestras propias conclusiones. Primero hay que destacar que Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada. No es de los que airea sus relaciones a los medios. Prefiere mantener su intimidad, y eso es totalmente respetable. Él valora su privacidad y la protege con celo. No es alguien que se sienta cómodo exponiendo sus emociones y su vida personal al escrutinio público. Esta actitud, por un lado, lo hace aún más enigmático, y por otro, nos obliga a buscar pistas entre líneas, a interpretar sus gestos y a analizar sus palabras con lupa. Sin embargo, a pesar de esa reserva, sí ha dado algunas pistas. Por ejemplo, en entrevistas ha hablado de Hande con cariño, con respeto, y siempre ha tenido buenas palabras para ella. Eso ya es un buen punto de partida. No ha habido declaraciones negativas, ni resentimiento, ni críticas. Por el contrario, ha mantenido una actitud de cordialidad y admiración. Esto sugiere que, a pesar de lo que pudo haber ocurrido en el pasado, existe un respeto mutuo y una valoración de la relación que tuvieron. Además, hemos visto que se han seguido en redes sociales, que han interactuado en algunas publicaciones y que, de alguna manera, han mantenido una relación cordial. No es que sean los mejores amigos del mundo, pero tampoco se ignoran por completo. Y eso en el mundo de las celebridades ya es un logro. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de distancia y silencio, el hecho de mantener una comunicación, aunque sea mínima, es significativo.
Significa que hay una base de afecto y respeto que trasciende los posibles conflictos del pasado. Ahora bien, ¿qué podríamos interpretar de todo esto? Personal. Creo que Kerem siente cariño por Ande. Ha demostrado públicamente admiración por su trabajo y respeto por su persona. No creo que haya rencor ni malos rollos entre ellos. Es más, me atrevería a decir que sí existe cierto sentimiento, aunque no sepamos si es romántico o no. Podría ser amistad, podría ser afecto, podría ser algo más. El tiempo lo dirá. La complejidad de los sentimientos humanos es enorme, y es imposible encasillar una relación en una sola etiqueta. Quizás lo que sienten el uno por el otro es una mezcla de cariño, admiración, respeto y, ¿por qué no?, nostalgia. Lo que sí me parece claro es que Kerem no es ajeno a la repercusión que tienen sus acciones. Sabe que cualquier cosa que haga con Ande va a ser noticia, y que los fans van a estar muy pendientes. Por eso creo que es consciente de lo que transmite y que, de alguna manera, está midiendo sus pasos. Él entiende el impacto que tienen sus acciones y sabe que cualquier gesto, por pequeño que sea, puede generar una gran expectativa. Esta consciencia es importante porque demuestra que es responsable con la imagen que proyecta y con el efecto que tiene en sus fans. Ahora, vamos a hablar un poco de Ande. Ella también ha dado algunas señales que nos invitan a pensar. Al igual que Kerem, ha mantenido una actitud discreta, pero siempre ha hablado bien de él. Y al parecer, la relación entre ellos ha sido siempre cordial y respetuosa, aunque con algunos altos y bajos como en cualquier relación. Ande, al igual que Kerem, es una persona reservada, que valora su intimidad. No suele hacer declaraciones explosivas ni exponer su vida personal en exceso. Es importante recordar que a veces las relaciones no funcionan, pero eso no significa que no haya cariño, afecto y buenos recuerdos. Y creo que en el caso de Kerem y Ande, esto es algo que se puede percibir. Las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella. El tiempo compartido, las experiencias vividas, los sentimientos experimentados, todo eso forma parte de la historia personal de cada uno. Y es posible que a pesar de no estar juntos, Kerem y Ande valoren el tiempo que compartieron y mantengan un vínculo especial. Pero, ¿qué pasaría si decidieran darse una nueva oportunidad? ¿Cómo reaccionarían los fans? Bueno, creo que la respuesta es obvia, estarían encantados. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Ver a Kerem y Ande juntos de nuevo con la madurez que han adquirido, sería un sueño para muchos. La posibilidad de que retomaran su relación, o de que exploraran una nueva etapa juntos, generaría una gran emoción. La idea de que volvieran a compartir momentos, proyectos y sobre todo, el cariño que se profesan, sería un motivo de alegría para muchos. Por supuesto, hay que ser realistas. No sabemos qué va a pasar. La vida da muchas vueltas y las decisiones personales son eso, personales. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que tienen juntos. Es importante respetar sus decisiones y no presionarlos ni exigirles nada. Lo fundamental es que sean felices independientemente de lo que decidan. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Me encanta verlos juntos. Admiro su trabajo, su talento y la química que tienen. Creo que son dos personas increíbles con mucho que aportar. Y me encantaría verlos felices, juntos o por separado. Lo importante es que sean felices y que nosotros, como fans, podamos celebrar sus éxitos. La felicidad de ellos es, en última instancia, lo que más importa. Y ahora, vamos a hablar de los rumores, porque como saben, en el mundo del entretenimiento, los rumores vuelan. Últimamente se han escuchado muchas cosas sobre posibles encuentros, viajes, proyectos en común. Y aunque no podemos confirmar nada, lo cierto es que la especulación está a la orden del día. El mundo del entretenimiento vive de la especulación. Los rumores son el pan de cada día, y es imposible saber qué es verdad y qué es falso. Es normal que los fans sueñen con verlos juntos en una nueva serie, en una película, o simplemente en la vida real. Y la verdad, a mí también me encantaría. Sería fantástico verlos compartir pantalla de nuevo, demostrando su talento y su química. La idea de que volvieran a trabajar juntos, o de que compartieran momentos fuera del trabajo, generaría una gran emoción. Pero como dije antes, lo importante es que sean felices. Y si eso significa que están juntos, pues bienvenida la felicidad.
Y si significa que no están juntos, pero mantienen una buena relación, pues también bienvenida la cordialidad y el respeto. Lo fundamental es que cada uno encuentre su camino y sea feliz. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la situación entre Kerem y Hande es un misterio, pero un misterio que nos tiene a todos muy entretenidos. Hay señales, hay gestos, hay rumores, pero la verdad, solo la saben ellos. La relación entre ellos es un rompecabezas y cada uno de nosotros tiene sus propias piezas y su propia interpretación. Lo que sí es seguro es que ambos son talentosos, exitosos y queridos por el público. Y eso, amigos, es lo más importante. Son figuras públicas que han logrado conquistar al público con su trabajo. Y eso es lo que realmente importa. Y ahora, quiero hacer una reflexión. En este mundo de redes sociales, de noticias y de especulaciones, a veces nos olvidamos de lo fundamental, el respeto. Respeto por la privacidad de los famosos, respeto por sus decisiones y respeto por sus sentimientos. No debemos presionar, ni juzgar, ni exigir. Debemos simplemente disfrutar de su trabajo y desearles lo mejor. El respeto es la base de cualquier relación, y es esencial para mantener una relación sana con los famosos que admiramos. Y ahora, ya llegando al final de este vídeo, me gustaría resumir los puntos clave que hemos tocado hoy. Primero, Kerem y Hande siguen siendo una pareja muy querida por todos, a pesar de su separación. Segundo, ambos han demostrado respeto y cariño mutuo en diversas ocasiones. Tercero, las redes sociales y los rumores alimentan la esperanza de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Cuarto, lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor, sin importar sus decisiones. Quinto, la química entre ellos es innegable, y su trabajo en conjunto dejó una huella imborrable. Sexto, la especulación es parte del mundo del entretenimiento, pero la verdad solo la conocen ellos. Séptimo, la felicidad de Kerem y Hande es lo más importante, independientemente de lo que decidan. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por estar aquí, por escuchar mis reflexiones, y por compartir su opinión en los comentarios. Me encanta leerlos y me encanta debatir con ustedes. Así que por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Kerem y Hande? Cuéntenmelo todo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. Quisiera añadir algo más. La admiración que sentimos por Kerem y Hande va más allá de su trabajo en Love is in the Air. Hemos seguido sus carreras, sus proyectos individuales, y hemos visto cómo han evolucionado como artistas y como personas. Kerem, con su carisma, su talento y su versatilidad, ha demostrado ser un actor excepcional, capaz de interpretar una gran variedad de personajes. Hande, con su belleza, su dulzura y su profesionalismo, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Ambos han sabido construir una carrera sólida, y han demostrado ser personas comprometidas con su trabajo y con el público. Y es por eso que los admiramos y los seguimos. Queremos verlos triunfar, queremos verlos felices, y queremos que sigan regalándonos su talento. Es importante recordar que detrás de cada famoso, hay una persona con sus propias inquietudes, sus propios sueños y sus propios miedos. Y es fundamental respetar su individualidad y su derecho a la privacidad. No debemos olvidar que son seres humanos, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. En definitiva, la situación entre Kerem y Hande es un misterio, pero también es una muestra de que el amor, la amistad y el respeto pueden perdurar a pesar de las dificultades y los cambios. Y eso es algo que nos llena de esperanza y nos da motivos para seguir creyendo en la magia del amor. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus proyectos, y sigamos deseándoles lo mejor, sin importar lo que decidan. Porque al final, lo importante es que sean felices. Una última reflexión. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que a veces, lo que vemos en la superficie, no es la totalidad de la historia.
Hay muchas capas, muchos matices y muchos sentimientos que no se revelan fácilmente. Por eso debemos ser cautelosos al juzgar, y debemos ser respetuosos con las decisiones de los demás. Y con esto me despido por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, la magia existe, solo hay que saber buscarla.